¿Por qué, a mi entender, el movimiento del 15 de mayo ha tenido un eco tan notable en España durante estas semanas? ¿Por qué, y perfilo más la pregunta, ha provocado tanto temor en lo que voy a llamar las gentes de orden? Podría aducir argumentos de relieve menor, como el que recuerda que el crecimiento espectacular del movimiento, a buen seguro, provocaba cierta inquietud. Podría recordar una vez más el peso simbólico de la revuelta árabe, pero me temo que la explicación principal, al fin y al cabo, es otra bien diferente. El movimiento ha engarzado perfectamente con opiniones extremadamente comunes en la sociedad española. Lo digo de otra manera. El movimiento ha acabado por perfilar una situación que no es la habitual de los movimientos sociales críticos, que con mucha frecuencia viven en sus campañas hipervanguardistas muy alejados de los sentimientos comunes entre los conciudadanos. En este caso, lo que os cuento se materializaba en una conversación que uno escuchaba con enorme frecuencia en un bar y en virtud de la cual un paisano común y corriente enunciaba una franca simpatía con esos jóvenes que estaban acampados en la Puerta del Sol, algo que a buen seguro tenía que preocupar en los estamentos de poder. Es verdad, claro, que esta discusión que ahora me interesa tiene otra cara, la del papel asumido en relación con el movimiento por los medios de incomunicación del sistema. No voy a dedicar mucho tiempo a glosar los discursos emitidos desde la caverna mediática de la extrema derecha. Bastará con que recuerde que uno de los todólogos más conocidos al respecto, César Vidal, dijo que el movimiento estaba encabezado por etarras encubiertos especializados en guerrilla urbana. Me limito a certificar que en este caso estas gentes han perdido tan dramáticamente los sensores de peligro más elementales que tenemos que agradecerles que la audición de sus programas supere claramente a los de humor, porque son mucho mejores que los de los programas de humor al uso. Me interesa más prestar atención a la actitud que han asumido en relación con el movimiento lo que voy a llamar, con cierto retintín, los medios de comunicación progresistas, la televisión pública estatal o diarios como Público y El País. Aunque a buen seguro que en esas ondas o en esas páginas se han expresado opiniones muy diferentes, el tono general del discurso es un tono de simpatía con los jóvenes indignados que pretende subrayar una y otra vez su carácter extremadamente civilizado, su respeto puntilloso de las reglas del juego. Lo digo de otra manera, que pretende restar cualquier contenido de eventual contestación radical a lo que nace del movimiento del 15 de mayo. Creo que no preciso justificar que los analistas de un diario como El País, una vez que han mostrado su simpatía con esos jóvenes que están en las acampadas, no muestran en paralelo ninguna voluntad de discutir críticamente lo que es el capitalismo, lo que es la explotación o cuál es la condición del propio medio de comunicación desde el que escriben. ¿Cuál es el futuro del movimiento del 15 de mayo? La impresión general es que, por fortuna, las acampadas se van a levantar. ¿Por qué he puesto de por medio eso de por fortuna? Porque, a mi entender, existía un riesgo muy grave de que empezasen a pudrirse y se llevasen el movimiento como tal. En este caso, tengo que subrayar que hay afortunadamente un mecanismo de salvación y de rescate, el que configuran esas asambleas de barrio que se han ido organizando en las más diversas ciudades. El éxito de esas asambleas, en el caso de Madrid, es inevaluable. La presencia masiva de ciudadanos implica que hay una franca voluntad de seguir. Debo agregar que este proceso general de descentralización del movimiento, a mi entender, tiene alguna virtud paralela. Reduce, por un lado, el riesgo de burocratización y, por el otro, rebaja también la posibilidad de absorción del movimiento desde agentes externos. Es verdad, por decirlo todo, que el momento del año en el que nos encontramos no parece el mejor. El verano está ahí a la vuelta de la esquina y parece razonable intuir que en el verano las iniciativas de contestación se diluyen un tanto.
Mi impresión es que lo más inteligente es que el movimiento mantuviese cierta presencia, pero en cierto sentido se autohibernase, con el propósito expreso de volver con mucha fortaleza en septiembre o en octubre. Si el Gobierno español nos obsequiase con una convocatoria de elecciones generales en el otoño, sería perfecto en lo que respecta a la posibilidad de relanzar el movimiento. Agrego una observación más en este mismo sentido. Aunque al principio subrayé, lo recordaréis, que el movimiento está configurado fundamentalmente por universitarios o por gentes que han dejado la universidad hace poco, en las universidades apenas se ha percibido la movilización. ¿Por qué? Porque es la etapa más dura de exámenes, con lo cual cabe augurar que si el movimiento recupera su vitalidad en el otoño, tendremos una sobrepresencia de las universidades que probablemente le otorgará un aliento aún mayor. Hace unos días me lancé a la tarea de especular con varios horizontes posibles de desarrollo de los acontecimientos. Intento resumir sin más la argumentación que expresé entonces. Primero de esos horizontes, que el movimiento acabe por diluirse en la nada. Es una posibilidad que siempre está ahí, aunque no me parece el horizonte más probable. Lo he dicho hace unos minutos. Creo que si hay algo que se palpa con claridad es la idea de que la mayoría de las gentes que están en asambleas, manifestaciones y acampadas muestran una franca vocación de permanecer. Consideran que esto no puede ser flor de un día. Segunda posibilidad, el hecho de que el movimiento acabe por convertirse en una fuerza política, en un partido, o en su defecto de que se divida de tal manera que algunos de sus segmentos acaben controlados por un partido. Me limito de nuevo a expresar la convicción de que este horizonte disfruta de apoyos muy escasos. Se ha dicho muy a menudo que el movimiento es apolítico. Yo preferiría señalar que es fundamentalmente apartidario. Esto es, aunque sus críticas se vuelcan fundamentalmente en los dos grandes partidos de ámbito estatal, creo que es fácil identificar cierto recelo hacia los mecanismos de la democracia representativa, cierta voluntad de defender fórmulas de democracia directa, algo que tiene mucho que ver, por cierto, con el discurso de esos movimientos sociales críticos a los que antes me referí. En cualquier caso, la perspectiva de divisiones y escisiones está ahí. Tercer horizonte imaginable, el que sugiere que el movimiento podría dar pie a una suerte de desobediencia civil, más bien anómica, no expresada de la mano de un esquema común fuerte, que reflejaría cierto avance en términos de la contestación de muchas de las políticas oficiales, pero que no daría pie a algo fundamentalmente diferente, estructuralmente diferente de lo que hoy tenemos. Si tengo que decirlo de otra manera, esto sería la consecuencia lógica, inercial, de lo que hay hasta el momento presente. El cuarto y último horizonte es el mío. A mí me gustaría que el movimiento sirviese para gestar una red de autogestión y de asambleas, que en todos los ámbitos de la vida española, en las plazas públicas, en los barrios, en las fábricas, apostase con claridad por un discurso de contestación del capitalismo que fuera al mismo tiempo antipatriarcal, antiproductivista e internacionalista. No os asustéis. Ya sé que la enunciación de adjetivos fuertes como estos puede provocar cierto rechazo espontáneo. Mi impresión es que si algo está cambiando con radicalidad en España, ese algo se vincula estrictamente con la propuesta que acabo de deciros. Esa propuesta, enunciada un mes atrás, hubiera sugerido inmediatamente la impresión de que quien la enunciaba estaba fuera del mundo. Hoy parece que hay cada vez más gentes dispuestas a escuchar el buen sentido de un proyecto de contestación radical del orden existente, de un proyecto que obviamente no se contenta con luchar contra la corrupción o con demandar una simple reforma del sistema electoral. Acabo. Ayer en la cena le conté a los amigos que estábamos allí reunidos algo que tuve la oportunidad de palpar en la Puerta del Sol de Madrid 2 semanas atrás,
Me encontré a un amigo argentino que llevaba en brazos a su hija, Tania, de 4 años de edad. Yo le pregunté a Tania qué pensaba de lo que estaba viendo, y lo cierto es que Tania, con muy buen criterio, no dijo nada. Pero mi amigo argentino ofreció una explicación que a mí me pareció muy sugerente. Me dijo: cuando veníamos caminando hacia aquí, hacia la Puerta del Sol, Tania me preguntó: ¿y por qué están ahí acampados? Y yo le dije sin más: porque están muy enfadados con todo lo que está pasando. Tania deambuló unos minutos entre las tiendas de campaña, entre las carpas, e inmediatamente le dijo a su padre: a ver, papá, estarán muy enfadados, pero a mí me parece que están todos muy contentos. Yo creo que este es un fiel reflejo de lo que quiero transmitiros. Sean cuales sean los problemas del movimiento 15 de mayo, que no faltan, estamos hoy infinitamente mejor de lo que lo estábamos hace 3 semanas. Y esto, veamos las cosas como las veamos, no es poco. Gracias por haberme escuchado.